Que la gracia de nuestro Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Quiero agradecer infinitamente al Señor por este privilegio que nos concede, por su gracia, estar en este lugar para compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Saludando a cada uno de ustedes y deseando las bendiciones preciosas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sobre usted y sobre su familia, y que esté gozando de las bendiciones preciosas que el Señor le dio en este día. Además, también disfrutando las bendiciones de la nueva gracia que Dios nos dio en este día, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a orar al Señor, vamos a poner este programa en las buenas manos de Dios y que Él se glorifique a través de esta palabra y que este mensaje haya un lugar, un corazón donde poder obrar y que el Señor se glorifique a través de su palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, yo presento en tus buenas manos este mensaje tuyo. Te pido que lo glorifiques a través de esta hermosa oportunidad. Señor, que esta palabra tuya haya un corazón donde poder obrar. Que este mensaje llegue a las necesidades profundas de la vida de las personas que lo van a escuchar. Edifica tu pueblo, yo pido por tu iglesia, Señor, bendícela. Nuestro propósito es la edificación de tu pueblo. Señor Jesús, ten misericordia del remanente que escucha esta palabra. Bendícelo, Señor, y glorifícate a través de ella. Te lo pido todo en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, mi querido hermano y amigo, dándole seguimiento al maravilloso estudio de la palabra del Señor de la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Ahora leeremos la escritura en el capítulo número 1, versículo número 4 al versículo número 6 para honra y gloria de Dios el Padre. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravillosa expresión del apóstol San Pablo. Él dice, estimado hermano y amigo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Uno de los aspectos importantes en el liderazgo, estimado hermano y amigo, en el cual Dios nos ha llamado para compartir su palabra, es el dar siempre gracias por cada uno de los hermanos. Yo doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que nos sintoniza. Es una maravillosa bendición. ¿Sabe por qué, estimado hermano? Porque usted es carísimo, o que usted costó el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, por eso que el apóstol San Pablo dice, doy gracias siempre, dijo el apóstol San Pablo, a mi Dios por cada uno de vosotros. Es, estimado hermano y amigo, una oportunidad maravillosa de poder rendirle gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos que forman y formamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Independientemente cuál sea su posición en el cuerpo de Cristo, usted es una parte importante, una pieza importante para el desarrollo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Que Dios le bendiga por el trabajo que usted hace y comprenda esto. Sabiendo esto, dijo el apóstol San Pablo, mi estimado hermano y amigo, usted tiene que hacer las cosas con conocimiento. San Pablo dijo, sabiendo esto, que el trabajo en la obra del Señor, dijo el apóstol San Pablo,
no es en vano. Adelante, mis queridos hermanos, y en este día para mí es un privilegio seguir hablando acerca de este escrito sagrado del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Recuerde, estimado hermano y amigo, ninguna iglesia queda exenta del contenido explicativo de esta hermosa carta, ya que el tema central de ella es la conducta cristiana, la conducta que tiene que observarse en cada comunidad cristiana, no importa si es grande, no importa si es pequeña, no importa si la iglesia está fundada en una ciudad grande o una ciudad pequeña. En cualquier lugar que se encuentra, en esta epístola encontramos las bases fundamentales sobre la conducta que debe de observarse en cada una de las comunidades cristianas. Ahora, estimado hermano y amigo, ya hablamos de la introducción maravillosa de esta carta. También hablamos la motivación por el cual el apóstol San Pablo escribió esta carta. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos los antecedentes de la fundación de la iglesia de Corinto. ¿Cuáles son los antecedentes, estimado hermano y amigo? Los antecedentes que encontramos cuando nosotros estudiamos esta palabra. Fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Ubiquemos entonces dentro de la cronología del trabajo del apóstol San Pablo en esta región del Asia Menor. Entonces, durante su segundo viaje misionero, San Pablo toma tiempo para escribir esta carta. ¿Desde qué lugar el apóstol San Pablo escribió la carta a los Corintios? Estimado hermano y amigo, durante el tiempo de residencia del apóstol San Pablo, aproximadamente unos 18 meses en Efesios. Durante ese tiempo que el apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, estuvo en este lugar, les escribió a los hermanos de Corinto, dado de una carta que él recibió explicando las condiciones de la conducta de la iglesia. San Pablo, estimado hermano y amigo, con el celo apostólico, escribió inmediatamente las recomendaciones fundamentales para poder corregir todo aquello que se había introducido en la iglesia de Corinto. En Hechos capítulo número 18, estimado hermano y amigo, aquí este capítulo, si usted tiene tiempo y lo lee, usted va a encontrar que en este capítulo el apóstol Pablo nos relata el proceso de su fundación. Una de las cosas importantes que siempre me ha gustado a mí, estimado hermano y amigo, es estudiar el proceso de su fundación. ¿Cómo fue que se fundó una institución? ¿Quiénes fueron los fundadores? ¿Cuál fue el objetivo con el cual se hizo esa fundación? Y aquí, estimado hermano y amigo, en el capítulo número 18 de Hechos de los Apóstoles, este capítulo específicamente nos relata el proceso de la fundación de la iglesia en Corinto. La palabra aquí nos enseña que parte con Silas en su segundo viaje misionero. El apóstol San Pablo, después de la separación con Bernabé, estimado hermano y amigo, el apóstol Pablo escogió a Silas como su compañero en el segundo viaje misionero. En Hechos capítulo 15, versículo número 40, nos relata este aspecto. Ve, estimado hermano y amigo, cómo fue el proceso de su fundación de la iglesia en Corinto. Aquí el apóstol San Pablo, en el capítulo 15, versículo 40 de Hechos, nos dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿De qué hermanos está hablando, estimado hermano y amigo? De los hermanos que está hablando la palabra del Señor aquí es de la iglesia en Antioquía.
porque la iglesia de Antioquía era el eje central de las misiones, de donde los apóstoles, principalmente el apóstol San Pablo y Bernabé, partieron a la predicación del Evangelio a un pueblo que es el pueblo gentil. Bendito sea el nombre del Señor. En este proceso de fundación y en el segundo viaje misionero, el apóstol San Pablo en Listra incorpora a Timoteo en su equipo misionero. Entonces, estimado hermano y amigo, en este proceso que encontramos sobre los antecedentes de la fundación de la iglesia de Corinto, encontramos la integración de Timoteo en el equipo misionero del apóstol San Pablo. ¿De qué ciudad era originario Timoteo? De la ciudad de Listra. Aquí, estimado hermano y amigo, en Hechos capítulo 16, versículo número 1, las Sagradas Escrituras nos mencionan acerca de este llamado. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Había un discípulo en esta ciudad de Listra, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Alabado sea el nombre del Señor. Timoteo se convierte, estimado hermano y amigo, este joven se convierte en un miembro del equipo misionero del apóstol San Pablo. Fue un elemento importante para este equipo misionero. El dominio del idioma griego de Timoteo lo hacía, estimado hermano y amigo, cualidades muy importantes y un elemento muy especial para compartir el mensaje del Evangelio en aquellas regiones de la Asia Menor. Ahora, el apóstol San Pablo recibe en Troas su visión del varón. Encontramos, estimado hermano y amigo, que la palabra del Señor nos dice de un varón macedonio, en Hechos capítulo 16, versículo número 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. En Filipos se convierte una mujer llamada Lidia. Ve, estimado hermano y amigo, cómo son los programas de Dios. San Pablo ve en visión a un varón macedonio, pero en la realidad del desarrollo de este ministerio era una mujer llamada Lidia. Una joven también se convierte ahí poseída por un demonio, y un carcelero. Fueron las tres personas que se convirtieron al Evangelio aquí en esta ciudad. En Romanos capítulo 16, versos 14 y 34, nos dice la palabra. Desde Filipo se va a Tesalónica. Hechos capítulo 17, versículo número 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ve, estimado hermano y amigo, el proceso misionero del apóstol San Pablo, marcando de esta manera el camino, la ruta y el sendero de la predicación del Evangelio en las regiones, estimado hermano y amigo, gentiles, porque el Señor lo llamó, como él dijo, para ser apóstol y para ser maestro de los gentiles. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora, estimado hermano y amigo, de Berea el apóstol San Pablo parte para Atenas. Hechos capítulo 17, versículo número 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo,
de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Alabado sea el nombre del Señor. En el ministerio, estimado hermano y amigo, todos los que hemos compartido este aspecto misionero de la palabra del Señor, siempre hemos encontrado en nuestro trabajo, en nuestro desarrollo de este campo misionero, personas muy importantes, personas, estimados hermanos y amigos, muy amados, que nos bendicen en el ministerio del Señor, el hospedaje y la forma como de la hospitalidad que somos recibidos. Aquí dice la palabra que los hermanos que condujeron desde Berea al apóstol San Pablo para Atenas, lo llevaron hasta que quedó seguro en la ciudad de Atenas. Y regresaron nuevamente, estimados hermanos y amigos, con un mensaje. Y el mensaje era para Silas y Timoteo, de que tenían que reunirse con el apóstol San Pablo. Y dice la palabra del Señor, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Ahora, estimado hermano y amigo, de Atenas van finalmente a Corinto. Esta es la descripción que nos hace cómo fue el proceso de fundación de esta iglesia de Corinto. En Hechos capítulo 18, versículo número 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahora, estimado hermano y amigo, ¿qué sucede cuando San Pablo llega a Corinto? En Corinto el apóstol San Pablo se encuentra con Aquila y Priscila. ¿Quién eran estas dos personas, estimados hermanos y amigos? Ellos tenían madurez y amplio conocimiento en la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa bastante peculiar encontramos aquí, que Aquila y Priscila hacían el mismo trabajo que hacía el apóstol San Pablo. ¿Qué trabajo hacía el apóstol San Pablo? Ellos hacían tienda de campaña, dice la palabra del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, Crispo, el principal de la sinagoga, se convierte al Evangelio. San Pablo, cuando llega allí, a ese lugar, se gana para el Señor Jesucristo a este hombre que era el principal de la sinagoga, se convirtió al Evangelio. En Hechos capítulo 18, verso número 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Una de las cosas maravillosas que encontramos en el ministerio del apóstol San Pablo es que, estimado hermano y amigo, cuando se convertía el jefe del hogar, se convertía toda la familia. Igualmente sucedió con el carcelero de Filipo. Cuando él se convirtió al Evangelio, lo llevó para su casa, lavó sus heridas y se convirtió toda su familia. Y en esa misma noche fueron bautizados todos estos nuevos miembros. Y aquí, estimado hermano y amigo, nos relata las Sagradas Escrituras que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Este es el fondo, estimado hermano y amigo, de la fundación de la iglesia en Corinto. Ahora, estimado hermano y amigo, Pablo permanece aquí en Corinto al menos 18 meses antes de marchar de allí. Hechos capítulo 18, versículo número 11. Recuerde, estimado hermano y amigo, que el capítulo 18 del libro de los Hechos nos narra la fundamentación de la iglesia de Corinto. En el versículo número 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Ahora, estimado hermano y amigo,
aquí el apóstol San Pablo y la Escritura nos narra y nos comenta que la estadía del apóstol San Pablo en Corinto para la fundación de esta iglesia, dice que él se estuvo en este lugar, bendito sea el nombre del Señor, 1 año y 6 meses. Ahora, estimado hermano y amigo, la iglesia de Corinto fue pastoreada después por Apolos. Este es el proceso que se llevó durante el trabajo de la fundamentación de la iglesia de Corinto. Ahora veamos, estimado hermano y amigo, ya vimos la fundamentación de esta iglesia. Ahora veamos el trasfondo de la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Cuál es el trasfondo de esta carta que el apóstol San Pablo escribió? El apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, inicia su tercer viaje misionero durante el verano del año 53 después de nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente, solo en Hechos capítulo 18, versículo número 23, encontramos este relato. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó a Éfeso y se quedó allí por 3 años. Hechos capítulo 18, versículo número 10. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ven los intereses del Señor, estimado hermano y amigo. El Señor Jesucristo se aparece al apóstol San Pablo en revelación y le da este mensaje. La zona donde trabajaba el apóstol San Pablo, como usted sabe, estimado hermano y amigo, era una zona de alto riesgo. La oposición en contra del Evangelio era evidente. Cuando él fundó la iglesia en Tesalónica, tuvo que salir de noche por la persecución de ese lugar hacia Berea. Y el apóstol recibe estas palabras del Señor: porque yo estoy contigo, para darle ánimo al apóstol San Pablo. Hay momentos en el ministerio, estimado hermano y amigo, que necesitamos recibir la consolación del Señor para llevar adelante el ministerio que el Señor nos ha encomendado y cumplir de esta manera con el mandato de la gran comisión. El Señor se le aparece al apóstol San Pablo para confirmarle que no estaba solo, y esa voz lo fortaleció. Esa voz que le dijo: yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Sin duda alguna, estas palabras, estimado hermano y amigo, fueron un aliciente muy importante para el ministerio del apóstol San Pablo. El Señor Jesucristo se aparece, como siempre, estimado hermano y amigo, en los momentos que el obrero de Dios necesita el respaldo y el apoyo para desarrollar la obra y el ministerio. Nunca lo va a dejar solo. Si Dios llamó a un hombre al ministerio y Dios lo ha establecido en el ministerio, nunca lo va a dejar solo. En los momentos de crisis, en los momentos más difíciles de la vida, el Señor se aparecerá para fortalecer la vida de ese hombre de Dios, como lo hizo con el apóstol San Pablo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y es la recomendación del Señor Jesucristo al apóstol San Pablo. Aquí en esta ciudad yo tengo mucho pueblo para mi nombre. Hay muchos que se convertirán al Evangelio por el testimonio de la predicación de tu palabra. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer: el obrero nunca está solo para desarrollar su trabajo.
porque recuerde que son los intereses del Señor. El Señor tiene intereses en las comunidades. Y en esta comunidad el Señor le dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En el versículo número 13, la Sagrada Escritura dice, mientras que ministra en Efesios, le visita una delegación de Corinto, confortándole de la trágica también situación de aquella iglesia local. Viene una comisión de hermanos de Corinto y traen un mensaje, estimado hermano y amigo, un mensaje quizás no alentador, un mensaje confirmando, bendito sea el nombre del Señor, e informándole de la trágica situación de aquella iglesia local. Entonces el apóstol San Pablo, con gran preocupación en su corazón, se sienta y escribe la primera carta a la iglesia de Corinto. De ahí nace, estimado hermano y amigo, desde cuando recibe esta información de esta comisión que venía de Corinto, San Pablo se preocupa, como es, estimado hermano y amigo, de todo obrero del Señor, de todo pastor, de todo líder que está frente a una organización, estimado hermano y amigo. Se preocupa por la condición espiritual de los hermanos. Y aquí, estimado hermano y amigo, entonces es cuando el apóstol San Pablo escribe la carta primera a los Corintios. Ahora veamos, estimado hermano y amigo, un análisis de Primera de Corintios. Entramos en este gran programa. Hemos visto por qué causa se fundamentó, desde qué lugar se escribió la carta a la iglesia de Corinto. Ahora veamos un análisis de Primera de Corintios. Veamos el preámbulo, estimado hermano y amigo. El preámbulo. Encontramos los saludos del apóstol San Pablo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 1 al versículo número 10. Pablo llamando a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, con toda palabra y en toda ciencia, así como del testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Este, estimado hermano y amigo, es el preámbulo de esta hermosa carta. El apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, y Sóstenes envían
sus recuerdos. Este Sóstenes pudo haber sido el mismo que se cita en Hechos capítulo 18, versículo número 17. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribuno, pero a Galión nada se le daba de ello. Ahora, estimado hermano y amigo, el principal de la sinagoga en Éfeso, que instigó un tumulto contra Pablo, pero que salió mal, porque unos griegos enojados lo golpearon a él. Aparentemente, estimado hermano y amigo, esto lo llevó a la conversión. El apóstol San Pablo dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, de manera que, estimado hermano y amigo, que la carta fue escrita para todos los creyentes como lo fue para los demás y específicamente para la iglesia de Corinto. En 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 27, estimado hermano y amigo, dice el apóstol San Pablo, os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. En Colosenses capítulo 4, versículo número 16, dice el apóstol en este escrito, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de la Odisea, y que de la iglesia de Odisea la leáis también vosotros. Ahora, estimado hermano y amigo, del Señor Jesucristo se menciona 6 veces en este hermoso escrito aquí en sus primeros versículos. En el capítulo 1, versículo número 3, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Estimado hermano y amigo, este gran nombre en los 10 primeros versículos de la epístola, a causa sin duda, estimado hermano y amigo, que la iglesia no había honrado este gran título. Esta es la verdadera razón por lo que cualquier iglesia puede tener dificultades. Una de las cosas fundamentales, cuando no se honra y no se da la verdadera razón de este personaje y del título de este personaje, estimado hermano y amigo, toda congregación va en dirección a tener dificultades espirituales dentro de su comunidad como lo tuvo la iglesia de Corinto. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo dice, fuisteis enriquecidos en él con toda palabra y ciencia. Versículo 5 del capítulo 1. Ahora, estimado hermano y amigo, los creyentes corintios conocían la verdad y podían hablar de la verdad, pero no predicaban la verdad. Esto sí es una situación bastante deplorable, estimado hermano y amigo. Cuando la persona conoce la verdad, pero no pueden hablar de la verdad. O sea, estimado hermano y amigo, que no practican la verdad. Una cosa es tener conocimiento de la verdad. Y otra cosa también es poder hablar de la verdad. Pero, estimado hermano y amigo, pero no vivir la verdad. Esta situación de conducta
Era lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Conocían la verdad, podían hablar de la verdad, pero no vivían la verdad. Jesús sea glorificado. En el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ahora, estimado hermano y amigo, de tal manera que nada os falte en ningún don. La Biblia cita 18 dones. Aparentemente, estimado hermano y amigo, la iglesia de Corinto los poseía todos los dones espirituales, pero aún poseyendo toda esta bendición, conociendo la ciencia de Dios, conociendo la verdad de Dios, la conducta que se observaba en la iglesia de Corinto era deplorable. Y es la razón por la cual San Pablo escribe esta carta, estimado hermano y amigo. En el versículo número 8 del capítulo número 1 nos dice, aquí nos presenta, estimado hermano y amigo, una de las grandes declaraciones de la seguridad cristiana en toda la Biblia. Y veamos aquí, notemos estas palabras del versículo número 8 del capítulo número 1. Aquí se presentan, estimado hermano y amigo, una de las grandes declaraciones de la seguridad cristiana en toda la Biblia. Notemos estas palabras. Palabra 1. Dice confirmará. ¿Qué significa esto, estimado hermano y amigo? Cuando San Pablo el apóstol dice, os confirmará. Esto significa, estimado hermano y amigo, establecer y estar completamente seguros. Confirmar, esto es lo que significa. Significa establecer y estar completamente seguros. Se usa en el mismo versículo. En Romanos capítulo número 15, versículo número 8. Se usa este mismo término del griego. San Pablo utiliza esta palabra en Romanos capítulo número 15, versículo número 8. Y él la cita de la forma siguiente. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar. Ve, estimado hermano y amigo, San Pablo utiliza otra vez el vocablo aquí en la carta escrita a Roma. Y aquí el apóstol San Pablo dice, para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Alabado sea el nombre del Señor. Tenga en mente, estimado hermano y amigo, que esta palabra confirmar significa establecer, estar completamente seguro. Es el uso que también le dio el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 15, versículo número 8. Ahora, estimado hermano y amigo, donde Pablo declara que Dios confirmó en Cristo las promesas que hizo en el Antiguo Testamento, aseguró, estableció en Cristo. ¿Qué cosas aseguró y estableció en Cristo, estimado hermano y amigo? Y confirmó en nuestro Señor Jesucristo las promesas que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Otra palabra que encontramos que usó San Pablo en el versículo número 8. Irreprensibles. ¿Cuál es el uso que San Pablo está dando aquí? ¿Qué significa esto, estimado hermano y amigo? Irreprensible. Este es un término legal. Este es un vocablo legal. ¿Pero qué significa este vocablo legal? Estimado hermano y amigo, esto significa
no llamando ante un tribunal libre de cargos, no quiere decir sin pecado, sino que no hay cargos, estimados hermanos y amigos. Entiendamos esta declaración del apóstol San Pablo. No quiere decir que hemos sido libres de cometer una falta delante de Dios. Hasta hoy no he oído a nadie decir que después de que se convirtió al Evangelio de Cristo no ha cometido un pecado. Aquí, estimado hermano y amigo, lo que dice el apóstol San Pablo en esta declaración, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. En 1 de Timoteo, capítulo número 3, verso número 10, San Pablo nos dice unas palabras muy importantes que quiero citárselas. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Porque estamos viendo, estimados hermanos y amigos, irreprensibles. Dice que tienen que ser sometidos a prueba para ver si estas personas que quieren ejercer el ministerio, que quieren privilegio en el ministerio, dice la palabra, si son irreprensibles en el día de Cristo. Ahora, estimado hermano y amigo, a este día de Cristo, ¿cuál es la referencia que San Pablo está diciendo aquí? ¿A qué se refiere el apóstol San Pablo? Estimado hermano y amigo, esta es una referencia al arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Luego el apóstol San Pablo hace una conclusión muy importante de este contexto, estimado hermano y amigo, que ha sido muy interesante lo que San Pablo nos ha hablado en 1 de Corintios capítulo 1, en el versículo número 8. ¿Qué concluye el apóstol San Pablo? Pablo, estimado hermano y amigo, está escribiendo a una de las iglesias carnales, confundidas y egoístas, apartadas de la sana doctrina que conocemos en la historia de la iglesia. Él solamente podía predecir su salvación final en razón de la eterna seguridad de Dios, a pesar de la lamentable situación que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Ahora, estimado hermano y amigo, hay una expresión que San Pablo nos dice en el capítulo número 1, versículo número 9 de 1 de Corintios. Y esta expresión que dice él, fiel es Dios. Estimado hermano y amigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios permanece fiel. Veamos lo que dijo el apóstol San Pablo. Fiel es Dios. Dios es fiel. La infidelidad del hombre no afecta la fidelidad de Dios. Dios es fiel con aquellos que son fieles a Él. Y dice el apóstol San Pablo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hemos sido llamados por Dios, ¿por qué? No en la perfección de nosotros. No que nosotros seamos perfectos, no que nosotros seamos justos. Una cosa es que seamos justos y otra cosa es que seamos justificados. Y al ser justificado es que un culpable fue declarado inocente por la justicia del Señor Jesucristo. San Pablo dice, fiel es Dios. Dios es fiel, mi querido hermano. Dios es fiel, por el cual fuiste llamado. Fuimos llamados por la fidelidad de Dios. No porque nosotros éramos perfectos.
no porque nosotros mereciéramos desempeñar el cargo que cada uno de ustedes desempeña para la obra de Dios, no. Fuimos llamados porque fiel es Dios, Dios es fiel. Por esa fidelidad nosotros fuimos llamados al ministerio. Fiel es Dios. Y es por esta razón que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, hay otra cosa importante que nos hace notar el apóstol San Pablo. Es fiel en defender a su pueblo. Dios tiene ese atributo divino, que Él es fiel. Y esa fidelidad Dios la usa en defender a su pueblo. Somos defendidos por la fidelidad de Dios, porque sus promesas son fieles. Sus promesas son sí y en Él, amén. En esas promesas de la fidelidad de Dios es que descansa nuestra fe en Él. Es fiel en defender a su pueblo. Dice la palabra del Señor en uno de los salmos: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Mi verdad y mi misericordia estará con él. Esas son las declaraciones del Dios fiel. La fidelidad de Dios también es para defender, estimado hermano y amigo, a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos este aspecto que es muy importante también. Es fiel en tiempos de tentación. Dios nunca va a fallar a su promesa. En el momento que un hijo de Él esté siendo tentado por el enemigo. Es fiel Dios en el momento, estimado hermano y amigo, de la tentación. También Dios es fiel en el momento de la prueba. Entre paréntesis, una cosa importante, quiero que entienda que Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Pero Dios sí prueba a sus hijos. Pero quiero que entendamos, estimado hermano y amigo, Dios es fiel en tiempos de tentación. Cuando el enemigo lanza sus lazos tentadores contra un cristiano, Dios es fiel también para defenderlo y protegerlo y darle seguridad. El escrito sagrado dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación de que no sea humana. Pero mire lo que dice el apóstol San Pablo: pero fiel es Dios. Dios es fiel. Y esa fidelidad Dios la muestra en el momento que un creyente pasa por la tentación. Porque Dios, dice San Pablo, fiel es Dios. No os dejará de ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel y te dará la puerta también y te dará la salida para que podáis soportar la tentación. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. En el escrito de 1 Corintios capítulo 10, verso 13, el apóstol San Pablo dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahora, estimado hermano y amigo, ¿en qué otros aspectos se manifiesta la fidelidad de Dios? Es fiel conservando salvos a los cristianos. Esa promesa Dios la ha rectificado en el Nuevo Testamento. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
Ve, estimado hermano y amigo, somos guardados del mal porque Dios es fiel. Bendito sea su nombre para siempre. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo número 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y Él mismo, el Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice San Pablo aquí. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fiel es el que os llama. El que nos llamó es fiel. Y el llamado que Dios ha hecho es un llamado fiel. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Por qué lo hará Dios? Porque Dios es fiel. Todo lo que Él ha dicho, Dios lo ha hecho. Compró, estimado hermano y amigo, nuestra vida con la sangre preciosa de su Hijo, que derramó en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Dios es fiel. Alabado sea la fidelidad de Dios. En el versículo número 23 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Alabado sea el nombre del Señor. Otro aspecto en el cual Dios es fiel con sus hijos. Es fiel, estimado hermano y amigo, en corregir a sus hijos. La fidelidad de Dios se manifiesta también en esta área de disciplina para sus hijos. Es fiel en corregir a sus hijos, porque el Señor, al que ama, lo disciplina y azota al que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, versículo número 6 dice: porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios es fiel en corregir a sus hijos, estimado hermano y amigo. Por eso cuando Dios lo corrige a usted, dele gracias a Dios. ¿Por qué razón? Si Dios lo corrige es que usted es hijo de Dios. Triste fuera, estimado hermano y amigo, que Dios no lo corrigiera a usted. Si Dios no lo corrige a usted, es que Dios no lo toma en cuenta a usted. Pero si usted siente que Dios lo corrige, no se enoje. Dé gloria a Dios y dé gracias a Dios, porque Dios todavía lo toma en cuenta a usted. Ahora, estimado hermano y amigo, Dios es fiel en perdonar los pecados. Una de las cosas fundamentales en la doctrina bíblica es que Dios es fiel en perdonar los pecados confesados, estimado hermano y amigo. Espero que la gracia de nuestro Señor Jesucristo le bendiga en este hermoso día. Acompáñeme en la próxima audición.